Bienvenidos, esto es Informe Extra. La Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y un alto mando del grupo terrorista Hamas, Ibrahim al-Masri, que, de acuerdo con el Estado de Israel, habría muerto ya. Vamos con el informe. La Corte Penal Internacional emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Ibrahim al-Masri, acusándolos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los jueces de la CPI consideran que hay fundamentos para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de una situación de hambruna en Gaza. Esto pese a que su ofensiva fue en respuesta a un ataque terrorista y a que Hamas utiliza como estrategia el ocultarse en áreas civiles, lo que dificulta las operaciones y aumenta las víctimas inocentes. Por su parte, al-Masri enfrenta cargos relacionados con asesinatos masivos, violaciones y toma de rehenes durante los ataques del 7 de octubre del 2023 contra Israel, que desataron la guerra en Gaza. El fiscal de la CPI, Karim Khan, había anunciado en mayo su intención de buscar órdenes de captura y arresto por crímenes vinculados tanto a los ataques liderados por Hamas como a la respuesta militar de Israel en Gaza. Israel, que rechaza la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, negó haber cometido crímenes de guerra y ha sostenido que al-Masri, también conocido como Mohammed Deif, fue eliminado en un ataque aéreo. El grupo terrorista Hamas no ha confirmado ni desmentido su muerte. La decisión de la CPI ha generado fuertes críticas en Israel. El ex primer ministro, Naftali Bennett, calificó las órdenes de arresto como una mancha de vergüenza para el tribunal, mientras que el líder opositor, Yair Lapid, denunció la medida como una recompensa para el terrorismo. Cabe resaltar que la CPI no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar arrestos, por lo que depende de los Estados miembros para hacerlo. Entre los países miembros se encuentran naciones de la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Brasil, Jordania y los territorios palestinos. En mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Corte Penal Internacional órdenes de arresto tanto contra importantes dirigentes del Estado de Israel, en este caso el primer ministro y el ex ministro de Defensa, y también contra altos mandos del grupo terrorista Hamas. Concretamente, y con respecto a Hamas, se trataba de órdenes de arresto contra Ismail Haniyeh, el jefe del buró político de Hamas, quien estaba en el exilio, Yahya Sinwar, el jefe de Hamas en la Franja de Gaza, y también Ibrahim al-Masri, quien era el comandante de las brigadas Al-Qassam, que son el brazo armado del grupo terrorista Hamas, quienes perpetraron el atentado terrorista del 7 de octubre del año pasado que desató toda esta guerra. Bueno, se les acusaba a estos personajes de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Concretamente, bueno, entre otros, el asesinato, el exterminio, la tortura, la violación, otras prácticas de violencia sexual y también la toma de rehenes. Sin embargo, en el transcurso de esta guerra ya se ha confirmado la muerte tanto de Yahya Sinwar como de Ismail Haniyeh. En el caso de Ibrahim al-Masri, el Estado de Israel señala que lo han eliminado. Sin embargo, al parecer, para la Corte Penal Internacional esto no es así porque lo incluyen entre las personas a las que se está dictando la orden de captura. Con respecto a las personas a las que se dirige esta orden, con respecto al Estado de Israel, tenemos al primer ministro Benjamin Netanyahu y también al ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien ha estado en dicho cargo entre el 2022 y el 5 de noviembre de este año. Ahora, ¿de qué se les acusa? También se les acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con respecto a los crímenes de guerra, se señala que han utilizado el hambre como método para hacer la guerra y que han atacado de manera indiscriminada a población civil. Con respecto a los crímenes de lesa humanidad se incluye el asesinato, la persecución y otros actos inhumanos. Bueno, todo esto se enmarca dentro del Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal
Internacional, que se crea en 1998 en el marco de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Y bueno, en su momento, en 1998, suscribieron este tratado 137 países, pero fue ratificado tan solo, bueno, por 125, entre los que no están incluidos Estados Unidos, Israel y también Rusia, que son países que, si bien firmaron, no ratificaron este tratado. También es interesante saber qué países no lo firmaron ni lo ratificaron. Está, por ejemplo, China, la India, Pakistán, Arabia Saudita y, bueno, además Turquía, por lo que podemos concluir que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción efectiva en todo el mundo, ya que hay buena parte de la población del mundo, varios países que no han ni firmado este tratado ni tampoco lo han ratificado, como es el caso de Israel. Bueno, los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, que es un caso particular debido a que no está definido en el Estatuto de Roma, a diferencia del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Bueno, como se ha visto, se suele señalar, ¿no?, que Israel es un Estado genocida y se repite la idea de genocidio, pero en este caso, como podemos apreciar, se le imputan a los principales dirigentes, digamos, del Estado de Israel crímenes que no son genocidio, pero que son bastante graves. Ahora bien, Israel, como lo he señalado, no es parte del Estatuto de Roma, al no haber ratificado este tratado, por lo cual no tienen obligaciones jurídicas derivadas de la suscripción del Estatuto de Roma, por lo cual el Estado de Israel no está obligado a entregar a Benjamin Netanyahu ni a Yoav Gallant. Ahora, lo que se viene dando en la guerra en la Franja de Gaza es lamentablemente brutal. Según diversos medios de comunicación, han muerto unas 44.000 personas, la mayoría abrumadora civiles. Y esto lleva a un conflicto moral para quienes creen firmemente en el derecho legítimo de defensa del Estado de Israel. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para determinar en quién caen la mayor parte de las culpas en todo este drama humanitario, no hay que tener el criterio de quién mató más, ¿no?, sino los objetivos de quienes conducen a esta tragedia. Y en este caso, el Estado de Israel no es equiparable a un grupo terrorista como lo es Hamás. Una organización terrorista que se vale de la matanza indiscriminada y que utiliza políticamente las muertes de su población civil, no se compara a un Estado que tiene una forma de gobierno democrática al margen de las críticas que se le puedan hacer con respecto a su política exterior y que antepone criterios militares a criterios morales con el fin de reducir las bajas entre sus efectivos, lo que conduce a el drama que estamos viendo, a bombardeos en los que fallece gran parte de la población palestina de la Franja de Gaza. Esto conduce pues a cuestionamientos al Estado de Israel en su conjunto. Se confunde el Estado de Israel con mandatarios que pueden ser legítimamente cuestionados y juzgados incluso, con el gobierno se le confunde con el Estado, olvidándose e ignorándose que el Estado es la organización política de un país que implica que está compuesto por el territorio, la población, instituciones y soberanía, con el gobierno, que es quienes conducen a dicho Estado políticamente, quienes lo administran. Y en este caso, como producto de esta resolución de la Corte Penal Internacional, seguramente se volverá a caer en esta confusión que de alguna manera generaliza a toda una población que ocupa un país que no es culpable de los delitos que puedan tener sus mandatarios. Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant no son santos, pero definitivamente no son equiparables a los terroristas que han desatado toda esta guerra. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la guerra de Ucrania.
Este jueves en la madrugada, Rusia lanzó un misil balístico contra la ciudad ucraniana de Dnipro. Este ataque se ha dado en represalia por la utilización por parte de Ucrania de misiles de largo alcance contra objetivos enemigos en territorio ruso. Vamos con el informe. En una grave intensificación del conflicto, Rusia realizó ataques con misiles, incluyendo un misil balístico intercontinental desde la región de Astrakhan. Según informó la Fuerza Aérea Ucraniana a través de Telegram, se lograron destruir 6 misiles de crucero Kh-101 gracias a sus sistemas de defensa antiaérea. El ataque ruso impactó infraestructuras críticas en la ciudad de Dnipro, ubicada en el centro-este de Ucrania, según confirmaron las autoridades locales. Hasta el momento no se han reportado heridos o fallecidos. Este evento ocurre días después de que Ucrania utilizara, por primera vez en los 1000 días de guerra, misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos en Rusia, en una acción que fue autorizada por el presidente Joe Biden a poco tiempo de su salida de la Casa Blanca. De confirmarse el uso de un misil balístico intercontinental en el ataque, sería la primera vez que este tipo de armamento se emplea en el conflicto, marcando un punto crítico en la guerra y una muestra del creciente riesgo de escalada por parte del Kremlin. El lanzamiento del misil balístico intercontinental subraya la intención del presidente ruso Vladimir Putin de aumentar la presión militar sobre Ucrania, mientras enfrenta críticas internacionales y sanciones por sus tácticas agresivas y la devastación causada en territorio ucraniano. Este episodio evidencia la intensificación de un conflicto que amenaza con desestabilizar aún más la región y pone de manifiesto la necesidad de esfuerzos internacionales más contundentes para frenar la escalada militar. Se han cumplido 1000 días desde el inicio de la guerra de Ucrania y estamos a pocos meses de que se cumplan 3 años de este conflicto y estamos presenciando una escalada bastante importante con la utilización de armas de mucho mayor alcance y con mayor capacidad de destrucción. Esta escalada se da en un contexto en el que uno de los principales aliados de Ucrania, si no el principal, Estados Unidos, va a pasar por un cambio de mando. Donald Trump va a asumir la presidencia en enero del 2025 y no hay garantía de que su gobierno continúe apoyando económica y militarmente como lo ha estado haciendo la administración Biden. Es en este escenario que el gobierno de Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra objetivos enemigos en territorio ruso. Se levantó esta prohibición. Concretamente, los misiles, los ATACMS, que es el sistema de misiles del ejército estadounidense, ¿no? Sistema de misiles tácticos del ejército, ¿no? Que se permitiera esto a Ucrania no fue desaprovechado por el gobierno de Zelensky, quien a los 2 días atacó la ciudad, instalaciones militares rusas en la zona de Briansk. Y posteriormente los gobiernos del Reino Unido y de Francia autorizaron a Ucrania a hacer lo propio con los misiles Storm Shadow. Y además se está presionando al gobierno de Alemania para que permita hacer lo propio con sus misiles Taurus. Y bueno, este escenario diferente que ha llevado a la respuesta de Vladimir Putin, que no ha tardado. Inicialmente, él ha amenazado a las potencias que respaldan a Ucrania. Esta amenaza empezó con el anuncio del cambio de la doctrina nuclear de Rusia, consistente en dos puntos esencialmente. El primero es que todo ataque que sea por parte de una potencia no nuclear apoyada por una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto. Y también que el ataque de una potencia perteneciente a una coalición será considerado un ataque de toda esta coalición. Estos son los cambios incorporados en la doctrina nuclear de Rusia, que evidentemente son una amenaza directa a la OTAN, que es la alianza militar que está apoyando a Ucrania y que está integrada por potencias nucleares que hacen lo propio con la potencia no nuclear, que en este caso es Ucrania. Ahora bien,
Poco después del anuncio del cambio de la doctrina nuclear, Putin ha lanzado un misil balístico contra la ciudad de Dnipro, que es una ciudad que se ubica más o menos al centro de Ucrania, a orillas del río Dnieper. Se trata de un ataque con un misil balístico, que es un arma de largo alcance que puede tener ojivas, conducir ojivas nucleares u otro tipo de material explosivo. Y bueno, el caso de los misiles intercontinentales, que es, digamos, el máximo, lo más tecnológico de los misiles balísticos, son los que pueden alcanzar distancias de alrededor de 16.000 kilómetros. En este caso, se trata de un misil, de acuerdo con fuentes ucranianas, un RS-26 Rubesh, que llega a distancias de hasta 5.800 kilómetros. De acuerdo con Rusia, se trataría de un misil de mediano alcance. Y este ataque a la ciudad de Dnipro se da como respuesta a las agresiones, en palabras del gobierno ruso, de Putin concretamente, a la agresión de Washington, que según él está conduciendo a un conflicto global. Por otra parte, Putin ha continuado con sus amenazas y ha señalado lo siguiente, y cito: "Estamos probando el sistema de misiles Oreshnik en condiciones de combate, en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN hacia Rusia. La cuestión del mayor despliegue de misiles de medio y corto alcance la decidiremos nosotros dependiendo de las acciones de Estados Unidos y sus satélites". Bueno, Putin ha amenazado varias veces con utilizar armas nucleares. Sin embargo, no es necesario que utilice armas nucleares para causar estragos en sus enemigos, en vista de que tiene otras armas de destrucción masiva, como pueden ser estos misiles intercontinentales, estos misiles balísticos con ojivas que no necesariamente sean nucleares, pero que pueden causar graves daños en sus enemigos. Ahora, estas armas evidentemente son capaces de causar más muertes en una guerra en la que a la fecha han muerto alrededor de 12.000 civiles, principalmente, bueno, la mayoría, más del 90% de estos civiles ucranianos. Ahora, los países que tienen misiles balísticos son los mismos países que tienen misiles poder nuclear: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia, pero también tienen, tienen esta capacidad, estas armas, Israel y Corea del Norte. Ahora, para terminar, hay que pensar en el discurso y en el relato de Vladimir Putin, quien señala que Washington está conduciendo al mundo a un conflicto global. Sin embargo, quien ha iniciado esta guerra injustificada es el gobierno de Vladimir Putin. Una guerra que no denomina guerra, sino operación militar especial. Un conflicto que supuestamente debía durar unas semanas, que tenía la excusa de la desnazificación de Ucrania, pero que detrás de esta excusa está la intención de vulnerar la soberanía de Ucrania, tanto en su territorio como en su libertad de adherirse legítima y justificadamente a alianzas internacionales, a bloques internacionales como lo son la Unión Europea y también la OTAN, algo que se entiende por las agresiones rusas del año 2014, en que anexaron la península de Crimea y promovieron a los grupos separatistas en la región del Donbass. Por otra parte, Putin es quien amenaza a las potencias occidentales con el uso de armas nucleares, no es al revés. Y Putin es un personaje que es aliado de la mayoría de regímenes que generan inestabilidad en el mundo, regímenes dictatoriales. El propio Putin no es un gobernante demócrata y además es un personaje sobre quien pesa una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, concretamente por el secuestro de varios centenares de niños ucranianos que están en territorio ruso. Y bueno, en este escenario se entiende que las potencias occidentales apoyen a Ucrania y permitan que deje de defenderse con un brazo atado a la espalda, utilizando armas dirigidas a territorio ruso con el fin de acabar con objetivos militares desde donde atacan a su territorio. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Nicaragua. Seguimos en Informe Extra.
Daniel Ortega busca modificar la constitución de su país para darle un barniz constitucional y legal al régimen dictatorial que ha impuesto en Nicaragua. Vamos con el informe. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentado una propuesta de reforma constitucional que busca expandir significativamente los poderes presidenciales y afianzar aún más su control sobre el sistema político y las instituciones del país. Según un documento obtenido por la agencia de noticias Reuters, la reforma incluye la ampliación del mandato presidencial y legislativo de 5 a 6 años, así como un cambio simbólico pero crucial: otorgar el título de copresidenta a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo. La iniciativa también pretende otorgar al presidente la capacidad de ordenar la intervención del ejército en apoyo a la Policía Nacional y permitir que altos mandos militares y policiales ocupen temporalmente cargos del Ejecutivo bajo el pretexto de intereses supremos de la nación. Además, busca intensificar el control estatal sobre los medios de comunicación para evitar, según Ortega, que sean sujetos de intereses extranjeros, una medida que refuerza la ya represiva ley de ciberdelitos, que criminaliza la difusión de información que el régimen considere falsa. Grupos de derechos humanos, como el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, han denunciado esta propuesta como una distorsión irreversible de la Constitución, calificándola de inconstitucional. Este intento de reforma se produce en un contexto de represión que ha intensificado desde el 2018, con el encarcelamiento de opositores y el silenciamiento de voces críticas, lo que ha generado sanciones internacionales. La reforma no solo subraya la voluntad de Ortega de perpetuar su régimen, sino que expone la dirección autoritaria del gobierno al consolidar su poder y eliminar cualquier vestigio de balance institucional, amenazando el futuro democrático de Nicaragua. La Constitución en los Estados de Derecho tiene como objetivo establecer un modelo de separación e independencia de poderes y garantizar las libertades civiles y políticas de la población. Cuando un mandatario busca tergiversar estos objetivos de la Constitución y acumular el poder, concentrar el poder y acabar con principios esenciales como la separación e independencia de poderes y la alternancia en el poder, lo que está buscando es constitucionalizar su régimen dictatorial. Esto es algo que se ha visto en varios políticos del socialismo del siglo XXI. Lo hizo Chávez en 1999, lo hizo Evo Morales en el año 2009. Lo intentó Pedro Castillo en el Perú, antes de su golpe, al dar un golpe de Estado en el 2022. También se está intentando en México con el gobierno del partido Morena. Y es algo que es una pretensión de Gustavo Petro en Colombia y además algo que fracasó en Chile bajo el gobierno de Gabriel Boric. Esto no es excluyente de los mandatarios de izquierda, también se ha dado por parte de dictadores de derecha, como fue el caso de Fujimori y Pinochet, con la diferencia de que se trató de constituciones que han sido modificadas en el tiempo y que han llevado al desarrollo económico de sus respectivos países. Ahora bien, lo que está buscando Daniel Ortega es ampliar su mandato, algo que ya es una realidad, aumentar el control de los medios de comunicación, también es una realidad, y establecer la figura de la copresidenta, que en vista de que, bueno, Rosario Murillo, su esposa, en realidad es codictadora más que copresidenta. Al final de cuentas, los regímenes socialistas que establecen modelos dictatoriales acaban creando una suerte de monarquías comunistas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, con la dinastía de los Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un, en la Cuba de los Castro, con Fidel Castro y Raúl Castro, al margen de que actualmente tengan como presidente a Miguel Díaz-Canel, pero el nombramiento por parte del partido de del jefe de Estado tampoco implica que deje de tratarse de una suerte de monarquías, en vista de que las monarquías también pueden ser monarquías electivas, como es el caso del Vaticano y como fue en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, y este también sería el caso de la República Popular China. Al final de cuentas, los regímenes y los políticos que buscan sustituir la democracia representativa por otras formas de democracia pretendidamente más democráticas acaban derivando en formas de gobierno que se parecen mucho más a las monarquías y que acaban eliminando la separación, la independencia de poderes y las libertades civiles y políticas de sus ciudadanos. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.